una aventura donde tiene muchos elementos de la aventura. Uno sabe de dónde parte, pero realmente no tiene muy claro, puede tener uno muy claro a dónde llegar, pero sobrepasa a veces esa meta. Yo creo que si uno quiere trabajar la pedagogía por proyectos, se requiere de pasión, más amor y estar dispuesto siempre a desacomodarse. Porque la zona de confort es el mayor peligro para la pedagogía por proyectos. Cuando uno ya se siente seguro que esto es lo que yo hago y no hago más sino eso, por ahí no es. La pedagogía por proyectos requiere retos, requiere equivocarse, lanzarnos y equivocarnos, requiere perder miedos, ¿sí? Miedos conmigo misma, miedos con los niños, miedos con los padres, miedo a decir no sé, niños, yo esto no lo sé, pero yo estoy dispuesta a averiguar o averigüemos todos. En el año 2016, el programa Todos Aprender inició la construcción de una línea de trabajo pedagógico con docentes del grado Transición con el propósito fundamental de ofrecerles herramientas que optimicen sus prácticas de aula. Esta línea de trabajo contempla, entre otros, los referentes de calidad, lineamientos curriculares de preescolar y las orientaciones pedagógicas para la educación inicial, la pedagogía por proyectos y el reconocimiento de los contextos específicos de los establecimientos educativos focalizados por el Programa para la Excelencia Docente y Académica Todos a Aprender. La primera sesión de trabajo tuvo dos objetivos. El primero, ubicar en el contexto de la política educativa a la educación preescolar. Y el segundo, presentar y brindar posibles usos pedagógicos de la colección Lectores Consentidos del Plan Nacional de Lectura y Escritura. La segunda sesión, por su parte, introdujo la pedagogía por proyectos haciendo énfasis en su metodología, los fundamentos y el sentido pedagógico que tiene para los estudiantes y los maestros este tipo de trabajo. A partir de un ejemplo de lo que podría ser un proyecto de aula, se generó una reflexión en la cual las maestras identificaron múltiples oportunidades para el aprendizaje de sus estudiantes. Compartir experiencias de maestras en el aula de transición fue el eje del trabajo en la tercera sesión. En esta se profundizó sobre la génesis de la escritura y los procesos que realizan los niños en los primeros grados de la escolaridad. Para la cuarta sesión, y como aporte al trabajo de las maestras, se ha diseñado este video que tiene como objetivo reflexionar sobre la importancia de la lectura en el marco de los proyectos de aula. Entonces uno les lee los cuentos y lo que hace es que después ellos también puedan recrear el cuento o que les sirvan esa lectura de cuentos el haberles mostrado otros mundos o fantasías, sobre todo el hecho de que ellos puedan imaginar cosas en los cuentos que no existen en realidad, pero como ellos sí son fantasiosos, entonces después uno aquí en el salón les pone cosas para que ellos puedan inventarse y, por ejemplo, les hacemos túneles o les ponemos telas, entonces ellos se meten y el cuento que estamos a oscuras, se meten entre las dos puertas y estamos aquí escondidos. Entonces darles esa posibilidad con la literatura de que puedan imaginar y puedan representar. Y también yo creo que eso también les va a ayudar muchísimo a la lectura del código. ¿En qué sentido? El niño se va representando imágenes. Tiene el hábito con la literatura de irse representando imágenes y eso finalmente le va a ayudar a hacer una lectura comprensiva, porque él tiene el hábito de estar imaginando, representándose, entonces va viendo en su cabecita lo que va leyendo. Hablar, leer y escribir en el desarrollo de un proyecto de aula tiene sentido cuando existen necesidades comunicativas específicas de los estudiantes para dar sentido al mundo que les rodea. Se habla, se escribe o se lee porque existe una necesidad de comprensión y de expresión de lo que pensamos y queremos comunicar a los demás, y lo hacemos a través de los diferentes lenguajes. El ejercicio crítico de la lectura implica acceder a la información con la intención de producir conocimiento, crear nuevas interpretaciones de la realidad y propiciar espacios de interacción para dar sentido a los discursos disponibles a través de los medios de comunicación
y en los diversos espacios de socialización que tienen los estudiantes dentro y fuera de la escuela. Permitir a los estudiantes explorar la diversidad de las tipologías textuales para identificar los propósitos comunicativos, la silueta textual, las voces presentes, intenciones comunicativas, las formas y los usos de los textos posibilitan una aproximación del estudiante al mundo desde los diversos lenguajes en los que él está inmerso. La lectura podría ser como la herramienta, el vehículo, ¿sí?, donde uno se apoya para desarrollar el proyecto de aula que parte de los intereses de ellos. Entonces, por el hecho de partir de los intereses de los niños, ya ellos están así, ávidos. Entonces, todas las lecturas que giren alrededor de lo que ellos quieren aprender, pues las van a asimilar con mucha rapidez, con mucho gusto. Por lo menos trabajamos diversidad textual, tratamos de que no solamente sea cuento, se les presenta, por ejemplo, textos expositivos, ¿sí?, científicos, ¿sí?, hay revistas científicas dentro del aula y a ellos les encanta, textos instructivos, epistolares, tratamos de que, y siempre completos, no hacemos porciones, siempre completos y ojalá de la fuente misma, ¿no? Entonces, durante todo el proyecto de aula se está usando la lectura como el elemento que nos ayuda a conocer, a recrear, a aprender más de lo que de lo que todos decidimos aprender, porque eso es una decisión que todos la tomamos. Y entonces, noticias, periódicos, o sea, todo lo que nos ayude a alimentar ese proyecto de aula es bienvenido. También en el proyecto de aula, o sea, no solamente lo que dice Aranita, esa tipología textual, sino, por ejemplo, hemos montado una galería. Entonces está la galería, está el cuadro, varios cuadros. Nosotros traemos cuadros, por ejemplo, de la casa y montamos en el salón de audiovisuales una galería y les ponemos el marquito pequeño que trae una galería, toda como imitando una galería, y entran los niños a mirar a una profesora pues que les dinamiza y aquí que ve que les gusta, ¿sabes? Por ejemplo, eso. También hemos montado un museo. Entonces, ¿qué trae un museo? Y les montamos aquí el museo con las cosas que traemos y el formato del museo para que ellos también se acostumbren a eso. O sea, que no solamente es el papel de la lectura, sino eso también lo puedo leer, ¿sí? Entonces, y ellos, o sea, ellos entran y pues la sorpresa, porque pues todo está dentro de los proyectos de aula. O sea, no es que se monte un día el museo así nomás, sino que de pronto ellos eligieron, por ejemplo, es muy fácil que de pronto salga a Bogotá lo antiguo, a ellos les gusta mucho los indígenas, lo antiguo. Entonces es posible que toque hablar de trajes antiguos, entonces es posible que se pueda montar un museo de trajes, por decir algo. Sí, eso nos ha pasado. Eso veo yo. Y también, digamos, utilizamos la lectura de textos que les ayuden a ellos a pensar en escribir. O sea, tenemos que leer cartas y necesitamos hacer una carta para ir al hospital, que nos den permiso de entrar al hospital. Entonces también leemos unas cartas para poder mirar cómo es esa carta, cómo se haría una carta. O las tarjetas, cuando hacemos tarjetas para las mamás. O sea, es ese estilo de lectura. Hay lectura contextualizada de acuerdo a lo que tenemos que aprender. Y también, pues lógicamente, les fascinan los libros como enciclopédicos, esos del cuerpo humano, los del tiempo de los animales. Mejor dicho, es que eso, leemos, por ejemplo, hemos leído guías turísticas, porque vamos a ir a alguna parte. Sí. Entonces, ¿cómo es una guía? Eso, pónganles un mapa, les fascina. Y ellos, ellos entienden. No es que no leerán el código, pero ellos se hablan y interpretan muy bien el texto. Interpretan los textos completicos. La lectura del libro álbum posibilita un trabajo a partir del uso de una variedad de lenguajes que le permiten al estudiante experimentar la construcción de secuencias narrativas, la búsqueda de información, el indicio, la pista, propicia la elaboración de argumentos respecto a las diversas escenas
los signos utilizados para representar una situación y la importancia de la imagen para la creación de metáforas visuales con una profunda carga semántica cuya interpretación se presenta cuando se asocia la nueva información con los conocimientos previos de los estudiantes. ¿A ti te va a gustar? Bueno, pero regla del juego. Regla del juego. Alzamos la manito y no hablamos duro. No, cuando yo pregunte. Sí, claro, le duele los oídos. Pero no he preguntado nada todavía. ¿Ya? A mí me gusta Despacito. Vamos a... No, mamita, siéntate bien. Siéntate bien. Córrete un poquitico. Alan, encoge las piernas, mi amor. Listo. Entonces, ya sé que a muchos les gustó. Pregunto. A mí me ¿De gusta. qué creen ustedes que se trate este cuento? Willy, él es Willy el mago. No se llama Willy el mono, sino Willy el mago. Vamos a ver por qué se llama Willy el mago. ¿Listo? Este cuento lo escribió un señor que escribió el cuento de la mamá. ¿Se acuerdan el cuento de la mamá que leímos? Ese señor se llama Anthony Brown. Lo escribió Anthony Brown, igual que escribió el otro cuento que leímos de la mamá. ¿Ya lo puedo abrir? Vamos a averiguar por qué se llama Willy y el mago. A Willy le gusta mucho el fútbol. Pero a Willy le gustaba mucho el fútbol, pero había un problema. Él no tenía botines, no tenía dinero para comprarlos. ¿Cómo así botines? ¿Qué es lo que él no tenía? Guayos o zapatos de fútbol, no tenía. Y no tenía, ¿por qué no tenía? Porque no tenía plata. Porque no tenía plata para comprarlo. Entonces, ¿él qué era lo que estaba mirando ahí? Fútbol. Estaba mirando una vitrina con muchos zapatos y él, mira, ¿qué no? Y están jugando los papás y monos. ¿Están jugando quiénes? Están jugando los papás y monos. Los papás monos están jugando. ¿Qué están jugando? Fútbol. Con tenis. Con guayos Pantaloneta. y con pantalonetas, sí. Y con camisa. Bueno, ¿y ustedes ven ahí a Willy? Sí. ¿En dónde está Willy? Allá. Ahí en la tienda donde... Aquí ven a Willy. No, allá afuera. Isabela que alzó la mano. Yo ya lo sé. Sí, pero todos no pueden. Willy quería ser jugador. Quería ser jugador y quería plata para comprar. unos tenis. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Está jugando. ¿Está jugando? No. A Daniela. Necesita un zapato. Necesita unos zapatos, no tiene zapatos. Y otra cosa que iba a decir Laura. Que no le pasaban la pelota. No le pasan la pelota a Willy, sí señora. Nunca lo escogían para un equipo. Siempre lo dejaban por allá. ¿Solo cómo se sentía Willy? Llorando. Sí, se sentía muy triste. Pero se sentía como... ¿Se sentía como? Que se iba ahí, pero no quería entrenar. Y por eso estaba blanco y estaba volando, pero no. Ah, tú dices que aquí se fue porque no quería entrenar. ¿Qué pasaba aquí? Había un fantasma ahí. Ah, había un fantasma. Mono. Y un fantasma mono. ¿Y qué hace ese fantasma mono? Jugando básquetbol. Ella. Jugando fútbol. Jugando fútbol. Una noche, cuando Willy caminaba de regreso a su casa, al pasar por una vieja pastelería, vio a alguien que peloteaba con un balón. El desconocido vestía
un anticuado uniforme de fútbol, Willy se quedó observando un rato y cuando el balón le llegó hasta él, lo pateó. Jugaron juntos en silencio, pasándose la pelota uno al otro. Él lo tira, el otro lo tira y estuvieron jugando largo rato con ese desconocido. Entonces el desconocido hizo como un fantasma, dice. El desconocido hizo algo muy inesperado. Se desató los zapatos y se los quitó y sin decir ni una palabra se los entregó. ¿A quién? Se los entregó a Willy. Este es el mago. ¿Y se los entregó a quién? A Willy. Willy, aquí están los zapatos que le entregó. ¿Eran unos zapatos como los de fútbol, como los de ahora? De papá. Eran como de papá, ¿cierto? Como de fútbol de papá. Siéntate bien que no dejas ver al de atrás. Willy los miró con asombro cuando Willy se queda mirando así los zapatos. Cuando mira, ya no estaba el señor, se había desaparecido. Era como un mago. Se lavó los dientes. Y se lavó las manos. Aquí. Se puso la pijama, se abotonó la pijama. Se colocó el pantalón. Lista de descanso. ¿Y aquí? Se durmió. No, aquí. Está orinando. Orinó, soltó el agua y antes de que el agua terminara de sonar, ¿qué hizo? Volar. Encima de... En la taza. No, En la mesa. no, ¿en dónde? ¡Eso! Encima de la cama. Soltaba el agua y decía, antes de que acabe de sonar, ¡rápido, güey! Profe. Una lista de los jugadores que van a jugar esa semana y adivinen qué. Adivinen a quién pusieron en esa lista. ¿Al fantasma o a quién pusieron? A Willy lo pusieron en esa lista. ¿Y ustedes qué creen que Willy pensó cuando se vio en la lista? ¿Cómo se puso? ¿No? Se puso feliz. Con la hoja, hijo, me tocó. ¿Y entonces qué hizo? Se fue corriendo. ¿Por qué? No, la hoja no la botó. La hoja, eso es un papel que hay por la calle. Estaba tan contento que corrió. Ahí sí ya no se fue así, sino que se fue rapidísimo, corriendo para exactamente. Como Flash, como corre Juliana. Espere, vamos a escuchar a Oscar y luego a Santiago. El mugo. El malo el que le dio los zapatos. ¿Y tú crees que él era malo o mago? El mago. Ah, el mago. Santiago, ¿qué quieres decir? Es que Willy ya aprendió, pero el mago ya aprendió como Willy. Y entonces le pasaron el balón a Willy y Willy empezó. Willy era un mago con ese balón. Sacó a uno, se pasó por encima de los otros, fue corriendo, tiró balonazos, metió ¡gol! ¿Cómo metió? ¡Gol! ¿Y cómo cree que el equipo de Willy gritó? ¡Gol! Enriquecer las aulas y ampliar las posibilidades de lectura para los estudiantes es una necesidad indispensable para facilitar el ingreso del niño a la cultura letrada. Diversidad de textos escritos, piezas gráficas, textos audiovisuales y sonoros resultan vitales cuando se enseña y se aprende a leer y a escribir.
Asimismo, la realización de prácticas de oralidad, lectura y escritura cotidianas que producen los estudiantes y profesores y que hacen parte de los recursos con que cuentan los niños. Otro de los proyectos que nosotros tenemos para que los niños se animen a leer y las familias se animen a leer es el proyecto El Cuento Va a Casa. Esta bolsita se manda a la casa y en la bolsita encontramos un libro para niños y un libro para papás. Entonces, los libros para niños son de buenas imágenes, historias que ellos puedan inventar. Tenemos libros como este que dejan a los niños inventar la historia. Y va el libro para los papás. Cada libro tiene un número para nosotros poder hacer control de qué libro se llevaron los niños, y el libro del papá tiene el mismo número, de manera que el niño lleva este cuento y a la otra semana lleva otro cuento, entonces el papá también va a tener la oportunidad, nos aseguramos de que el papá va leyendo otro libro. En los libros de jardín, como hasta ahora están ellos adquiriendo el código y no queremos también sobresaturarlos, el control lo llevo yo con una listica donde tengo la lista de los cuentos, el número y el niño qué cuento se llevó y voy chuleando. Pero ya en transición les acercamos los niños a la escritura porque la fichita del libro, cada libro tiene el nombre del cuento y el niño va escribiendo qué cuento se llevó, escribe el nombre. Entonces yo puedo leer aquí que Paul Breitner se leyó el cuento Lo ves el 12. Hasta ahora vamos, después se maneja la fecha, pero vamos manejando por ahora el número del libro y el nombre del niño. ¿Qué le recomendaría yo a las profes que empiezan trabajando por proyectos de aula? Primero, que no se lancen a proyectos muy grandes, empiecen a ensayar con proyectos pequeños, sencillos. Por más sencillo que sea, el niño aprende muchísimo, profundiza, no importa. Segundo, que una vez que parta de los intereses de los niños, el proyecto, se siente con sus compañeras a mirar qué podría hacer, porque en el inicio del proyecto los niños deciden sobre qué quieren hacer, sobre qué quieren aprender o cómo van a hacer tal cosa. Y ellos ahí dicen qué quieren hacer. Entonces ellos siempre le dirán, queremos jugar, queremos leer cuentos, queremos dibujar. Entonces ya uno organiza las actividades para decir, quiero jugar, bueno, entonces depende del proyecto, entonces a qué podemos jugar, y organiza esos juegos para darles gusto a los juegos de ellos y para también uno ver que los niños están aprendiendo lo que uno necesita. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos planeando el proyecto en colectivo, a la una se le ocurre, hagamos esto, y le sirve para los dos proyectos. Yo no digo que hagan el mismo proyecto, pero les sirve. Bueno, entonces, si mi proyecto es de beber, les pongo una receta, y la otra tiene el proyecto de los pollos, entonces hace pollo asado, bueno, pollo frito, lo que sea. Entonces, vamos haciendo acompañaditas, porque es muy fácil de fallecer en un proyecto, y si uno está solo, desfallece. En cambio, con otro, y yo les aconsejaría siempre, partan de los intereses de los niños, planeen en colectivo, denle gusto con lo que ellos dicen que quieren hacer y socialicen los proyectos, porque el socializar un proyecto les hace concretar a los niños que ellos sí pudieron hacer lo que se habían planteado hacer. Y fuera de eso les da, aparte de sentir sí puedo, les da a los otros niños del resto del colegio, mire, ellos hicieron esto, la próxima vez quiero hacer esto, o uno como maestro también dice, a mí no se me hubiera ocurrido hacer esto. Entonces eso ayuda a que el próximo proyecto vayamos más enriquecidos. La grande y los proyectos de aula hacen parte de la pedagogía por proyectos, ¿sí? Pero en sí toda la pedagogía por proyectos, me parece que una de las tantas cosas que yo rescato es verse uno como maestro, como investigador. O sea, no es el ejecutor de cosas, ¿sí? Sino es un maestro que reflexiona,
que se repiensa las cosas, que se da cuenta que cometió errores y que lo podemos volver a arreglar. Esa parte de la investigación, de la reflexión, de mirar la realidad de otra manera, de no pasar las cosas así, sino de asombrarse. O sea, yo creo que uno como maestro, cuando pierda la posibilidad de asombro, creo que ya toca mirar qué otra cosa podemos hacer. Porque si yo pierdo esa opción, pierdo la esencia de ser maestro. Son los niños los que me deben asombrar cada día con lo que hacen, con lo que dicen, con lo que piensan, con lo que yo misma hago. Porque yo también me asombro de las burradas y de los aciertos, porque eso sí cometemos burradas. Pero esa parte investigativa, por lo menos en mi caso, ha hecho que crezca. Y como tengo otros pares, como Sony, como Pilar, como Ginette, que tenemos como esa misma intención y nos reunimos a decir, mostrar a sus niños que hicieron, mostrar a los míos, esto es supremamente enriquecedor. No estamos solos. La pedagogía por proyectos no se puede sola. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.